Cabo Mil Radio 96.3 presenta Al Cabo Noticias. Hace unos días, Ruy López Ridaura, director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades del CENAPRESE, comentó que en México se identifican más de 28,000 nuevos casos de tuberculosis por año, pero existe hasta un 30% de subdiagnóstico. Las causas son diversas, entre ellas la falta de capacidad de los servicios estatales de salud para buscar prevenir y atender a las personas enfermas. A continuación escuchemos al doctor Arturo Mendoza, especialista en temas de salud, quien afirmó que hay un incremento de diagnósticos por tuberculosis en nuestro país. Resulta que en Baja California ha habido 197 casos nuevos de tuberculosis, nada más en Baja California Sur. Y esto coincide con que en el 2019 hubo 19,000 casos en todo el país y en los 2022 28,000 casos. O sea, ha habido un incremento impresionante en los casos de tuberculosis. Y eso está relacionado con la disminución en el índice de vacunación a todos los niveles. O sea, México ha disminuido el ritmo de vacunación infantil en este sexenio en un 70%, después de haber sido México uno de los países que ocupaban los primeros lugares en índice de vacunación infantil, de cerca del 95% bajó a 38%. Y entre las vacunas a las que me refiero, además de sarampión y demás, es precisamente la tuberculosis. Y la tuberculosis es una enfermedad curable, afortunadamente, pero es mucho más barato prevenir que curar. Y la tuberculosis se puede prevenir con una vacuna muy sencilla, muy simple, pero se ha dejado de hacer. Lo mismo ha sucedido con el sarampión. El sarampión en 1995 había sido erradicado en México y ahora han habido cada año nuevos casos de sarampión. Pronto vamos a empezar a ver casos de poliomielitis que había sido erradicado en México, y todo por la falta de inversión en el sector salud, por la falta de inversión en vacunas. Es vergonzante que en algunos lugares no tienen ni siquiera material para las cartillas, no digamos las vacunas, para las cartillas de vacunación. O sea, esto es un verdadero retroceso y vamos a ver los efectos a largo plazo. La titular de la Secretaría de Salud en Baja California Sur, Cecil Flores Aldape, informaba que en lo que va del año, de 689 estudios que se han realizado, se tienen confirmados 197 diagnósticos. Entonces, ante el aumento de casos de tuberculosis y COVID en México, ¿cómo estamos preparados en Los Cabos? Para hablar sobre este tema se encuentra con nosotros el doctor Héctor García Hurtado, coordinador de vacunación de la Secretaría de Salud en Baja California Sur. Estimado doctor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por el espacio y aquí cooperando con ustedes para la información. Muchas gracias, es muy valioso lo que nos tiene que compartir sin duda alguna. Oye, doctor, han repuntado los casos de tuberculosis y COVID en México. ¿Cómo nos estamos preparando aquí en Los Cabos para hacerle frente a esta situación? Sí, bueno, en Los Cabos y en todo el estado se hacen las acciones de salud pública, se encuentra preparado el personal, se siguen haciendo las acciones de búsqueda y sobre todo necesitamos mucho la cooperación de la gente, ¿sí? La gente tiene que tener conciencia de que el cuidado de salud es lo más importante y en caso de presentar alguna sintomatología acudir a su unidad de salud para su atención y ver ya terminar el médico si es un caso sospechoso o no de estos padecimientos, tanto de tuberculosis o puede ser también por caso de coronavirus y otras enfermedades que son respiratorias que también puede estar surgiendo, ¿no? Entonces realmente todo el estado está preparado para hacer ese tipo de búsquedas intensivas a través de las definiciones operacionales dependiendo de las enfermedades que estamos buscando. Doctor García, muy buenos días. Guillermo Jauregui. Hola, buenos días. Preguntarle, escuchábamos los comentarios hace un momento de un experto, el doctor Arturo Mendoza, quien en síntesis hace una mención especial de cómo han disminuido las campañas de vacunación en nuestro país, el tema de la prevención. Preguntarle a usted si considera que en México se ha desplazado en esta lista de prioridades la vacunación de la población y si esto podría traer afectaciones futuras. Sí, bueno, cabe mencionar que la materia en vacunación en México no ha disminuido. Sí se ha visto afectada como en todo el mundo, no nada más es una situación del país, sino por efectos de la pandemia, las coberturas de vacunación han disminuido a nivel internacional, ¿sí? No es algo exclusivo del país, es de todo el país, de todo el mundo, ¿no? Acabo de mencionar que en cuestión de tuberculosis hay que definir muy bien los casos de tuberculosis, ¿sí? Hay tuberculosis pulmonar, que es la más común,
Para eso ahorita en el sector público no hay vacuna, no ha habido, pero hay vacuna para prevenir las formas graves de tuberculosis, como es la tuberculosis miliar y la meningia. Con eso es la vacunación en los niños que en cuanto nacen, ¿no? Para eso es la aplicación de vacuna que llamamos BCG, que es de Bacillus Grain. ¿Sí, bueno? Sí, adelante, lo escuchamos. Okay. Escuchamos. Sí, esta vacuna se está aplicando a los niños desde recién nacido o en las primeras horas de nacido, y se puede aplicar hasta los 4 años de edad. Sí se ha tenido un poco de dificultad en la distribución de esta vacuna por desabasto a nivel internacional. Actualmente ahorita no tenemos ni el Seguro Social ni el ISSSTE ni la Secretaría de Salud, tenemos como una semana y media que se acabó, pero el próximo lunes ya recibimos la notificación que llega el embarque para estos biológicos, y bueno, esta vacuna se pone en las primeras horas de nacido. Y efectivamente esta vacuna es para prevenir las defunciones por tuberculosis miliar y meningia, que son las que van a matar al paciente que adquiere este tipo de enfermedad. Ahora, hay que hablar que también la tuberculosis pulmonar, que es el mismo bacilo el que puede afectar a la gente, existen los tratamientos, ¿sí? Aquí, en este caso, los programas de salud pública tratamos de buscar a los pacientes que tienen casos de sintomatología, se hacen estudios, y si son positivos, pues empieza con el tratamiento, que es un tratamiento un poquito largo, para él y las personas, los cantos que tengan, con el objetivo de curar a la población que fue afectada. Por eso sí es muy importante que el paciente, cuando tenga una tos crónica más de 2 semanas, acuda a las unidades de salud para que se hagan las pruebas, y en caso de que sea positivo, bueno, existen los tratamientos para dar el seguimiento y la curación total de las personas, y no dejarlo al último ya cuando tenemos problemas muy graves como estar tosiendo con sangre, bajar de peso. Entonces ya es una forma muy difícil de tratarlo, que también puede tener curación, pero es muy importante que la persona acuda a las unidades de salud. Doctor, recientemente una investigación que se publicó referente a la Secretaría de Salud de Zacatecas, así como autoridades educativas del mismo estado, habían organizado una jornada de vacunación contra el COVID en escuelas de educación básica. Sin embargo, se ha revelado que las vacunas se encontraban caducas. En ese sentido, ¿cómo se puede garantizar que las vacunas de Pfizer que acaban de llegar al estado y se van a aplicar en un grupo poblacional de 5 a 11 años de edad no se encuentren en esa condición? Bueno, hay que comentar que en relación a la materia de vacunación, sobre todo de coronavirus, son vacunas nuevas en el aspecto en cuanto salieron a la aplicación. Existe a nivel internacional unas protovacunas, que hay vacunas para diferentes enfermedades que ahí están esperando en caso de que haya una contingencia como pasó en coronavirus, se empiece la producción masiva de este tipo de vacunas. Y este tipo de vacunas, el laboratorio productor da una fecha estimada de caducidad. Una vez que se puede llegar al final de esta fecha estimada de caducidad, se detiene la vacunación, se hacen estudios de potencia, inocuidad y esterilidad, y si esta vacuna pasa esos procesos, se puede dar una extensión de caducidad. Esto no lo hacemos nosotros como Secretaría de Salud. Para eso hay órganos reguladores, como en este caso la COFEPRIS, que son los autorizados, que dicen, ¿sabes qué? La vacuna pasaron las pruebas de potencia, esterilidad, inocuidad, pueden seguirse aplicando hasta tal fecha, y nos van recorriendo las fechas de caducidad dependiendo en la fecha de que el laboratorio productor haya elaborado este tipo de vacunas. Entonces, aquí en este caso, en el estado, me parece que de Zacatecas, se les envió el oficio por parte de la COFEPRIS, en el cual las vacunas por fecha de elaboración tenían fecha de caducidad, pero se pueden extender una vez que hayan pasado los estudios que hace la COFEPRIS. Doctor, muchísimas gracias por sus comentarios y reflexiones esta mañana. Es el doctor Héctor García Hurtado, coordinador de vacunación de la Secretaría de Salud en Baja California Sur. Gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir platicando sobre ese interesante asunto ahora con el doctor Enrique Gutiérrez Garro, quien es vicepresidente del Colegio de Médicos en Baja California Sur, pertenece al sector privado y es médico pediatra. ¿Cómo le va, doctor? Qué gusto saludarle. Ana Bárbara, muy buenos días. Un saludo a todo tu público. Oye, doctor, ¿qué opinión le merece el aumento de casos de tuberculosis y de COVID en México? ¿Cómo estamos preparándonos acá en Los Cabos para hacerle frente a esta situación? ¿Se cuenta con la infraestructura de salud pública adecuada, con la capacidad de respuesta e insumos necesarios para actuar en consecuencia? Bueno, pues creo que es impactante, ¿verdad? Los aumentos en los casos
y en la detección de casos nuevos de tuberculosis, y pues una nueva alta en los casos de COVID. Creo que es una responsabilidad compartida, tanto las instituciones de salud como la misma población. Ya sabemos, ya pasamos por 3, 4, 5 oleadas de pandemia, en la cual se puso a prueba nuestro sistema de salud, a nuestra población, y en la cual pues salieron a relucir muchas deficiencias, muchas carencias, pero también se pudo crear infraestructura, se pudo modificar los sistemas, los procesos, y pues de una u otra manera pues logramos salir avante. Creo que es importante que todos nos preparemos, que no bajemos la guardia. Claro que son amenazas a la salud pública y que no es la primera vez ni será la última vez que contemos con epidemias o pandemias. Entonces creo que todos tenemos un grado de responsabilidad y pues siempre habrá algo que mejorar. Doctor Gutiérrez, mucho gusto saludarle esta mañana. Gracias por estar con nosotros. Guillermo Jauregui de este lado, preguntándole al respecto de lo que escuchamos hace un momento. Por un lado, lo que comentaba el doctor Arturo Mendoza con respecto a la disminución en las campañas de vacunación y el costo que esto podría significar en materia de salud, pero mencionaba hace un momento también el doctor García Hurtado, antes de esta entrevista que tenemos con usted, que esto sucede también a la par en otros países del mundo, en general, una disminución en las campañas de vacunación. ¿Considera usted que esto es así? Definitivamente es un problema que a nivel mundial se ha detectado, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud fijó algunos objetivos para el desarrollo sustentable para el 2030. De esos objetivos, uno de los más importantes es los que se refieren a la salud. Y pues millones de personas en el mundo, no solamente en México, sino en el mundo, que se ven cada vez más lejos del cumplimiento de esos objetivos de desarrollo sustentable. Uno de los objetivos era poner fin a la enfermedad tuberculosis, ¿verdad? Y según la Declaración de Política del 2018 de la Organización Mundial de la Salud, esto cada día se ve más lejos. La disminución en los presupuestos asignados a la salud aleja a las personas de lograr este objetivo y definitivamente los acerca a la pobreza o a la pobreza extrema, situaciones que se han agravado mucho con la pandemia del COVID. Entonces, pues afortunadamente se va a retomar el tema. Para el día 22 de septiembre del 2023, en unos días, se va a reunir nuevamente comité de alto nivel sobre la lucha contra la tuberculosis, pues para retomar el camino, ¿verdad? Ver qué se ha hecho, qué se puede hacer y ver cómo se pueden conseguir esos objetivos para liberar a la humanidad, claro, o al menos disminuir los casos de tuberculosis. Eso es en cuanto a la tuberculosis, doctor Gutiérrez Garro, pero en cuanto al tema del COVID, ¿cómo nos estamos preparando? Bueno, pues mire, en el tema del COVID ya sabemos que lo más importante es la prevención, ¿verdad? Las epidemias se hacen cuando dejamos de seguir las medidas preventivas, ¿verdad? Sana distancia, uso de cubrebocas, aislamiento de los casos con síntomas. Y bueno, pues la infraestructura de alguna manera hospitalaria pues ya creó experiencia, ya se tienen los recursos físicos y humanos, y pues afortunadamente para la humanidad el virus ha mutado, aunque es altamente infeccioso, ha bajado muchísimo su grado de letalidad y pues vamos a estar difícilmente en las mismas situaciones pandémicas con alta hospitalización y mortalidad que se dieron en el 2020-2021. Claro. De todos modos, pues lo básico es cuidémonos, hagamos ejercicio, quitémonos los vicios del tabaquismo, hagamos ejercicio, bajemos de peso, controlemos nuestras comorbilidades. Doctor, en este sentido y abonando al tema que está abordando a propósito del COVID, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, notificaba que más de 1.4 millones de nuevos casos de COVID-19 se registraron en todo el mundo a lo largo del mes de agosto, un aumento estimado de un 38% en comparación con el mes anterior. Preguntarle en este sentido, ¿estamos preparados con estrategias suficientes aquí a nivel estatal? Me refiero desde la infraestructura pública y privada también, en su perspectiva, que pudieran permitirnos hacerle frente a un posible cambio en la condición de cómo se está dando y moviendo esta enfermedad en todo el mundo.
Pues mira, yo creo que ya pasamos una etapa muy difícil, una etapa brutal de la... Sí. Al parecer perdimos comunicación con doctor Gutiérrez, a quien estábamos escuchando. Es el doctor Gutiérrez Garro, vicepresidente del Colegio de Médicos en Baja sí, ahí California estamos. Sur. Ahí estamos de vuelta. Sí. Le comentaba que afortunadamente ya pasamos esta etapa brutal en la que el virus atacó con toda la fuerza y no estábamos ni mediana ni mínimamente preparados. Ya hay un grado de conciencia en la población, en las instituciones. Definitivamente no se debe de bajar en el presupuesto. Desafortunadamente no es privativo de este régimen actual. Desde hace más de una década el presupuesto dedicado a gastos de salud ha ido disminuyendo importantísimamente, de tal manera que eso significa riesgos importantes para poder afrontar no solamente esta pandemia, sino cualquier pandemia y epidemia. Ahí tenemos los casos de diabetes, de hipertensión, de cáncer cervicouterino, las principales causas de mortalidad que se van a ver afectadas porque no hay la infraestructura, ni los medicamentos, ni los programas para la prevención y control de los mismos. Al Cabo Noticias. Lunes a viernes. 7:30 a 9 de la mañana. Cabo Mil Radio 96.3.